Bendiciones de Jesús el Cristo, amados hermanos. Qué bueno verlos de nuevo y poder saludarles. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, porque nos permite el podernos reunir en este lugar a darle el culto como se debe dar en espíritu y en verdad. Saludo a cada uno de los hermanos que se encuentran reunidos en este lugar, en la iglesia, en Caldas, Antioquia, Colombia, que cree que Jesús es el Cristo. Pero también saludamos a otros hermanos que también nos siguen por la transmisión en vivo, por el Facebook, otros hermanos también de acá de Caldas y otros hermanos en Colombia y en otros países que estamos unidos en esta fe de creer que Jesús es el Cristo. También saludamos a las personas que por primera vez vayan a escuchar el Evangelio que Jesús es el Cristo. Estamos orando constantemente para que sea el Señor Jesús el Cristo el que nos permita encontrar a estos preparados por Él, a los dignos, pero que también nos permita seguir dando el testimonio único del Evangelio único de Dios, que Jesús es el Cristo. Así que, mis amados, vamos a orar y que sea el Señor Jesús el Cristo entonces direccionándonos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por esta revelación de tu Evangelio, que es Jesús el Cristo. Gracias, Señor, por esta fe verdadera, Padre, porque a través de esta fe, Señor, hoy, Padre, nosotros sabemos que estamos contigo, que tú estás con nosotros. Sabemos, Padre, que hemos pasado de muerte a vida, Señor. Sabemos que estamos en este estado, Emmanuel, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque a ti te plació así, Señor. Fue por tu misericordia y por tu gracia, Señor, donde entonces nos rescataste, Señor, donde nos sacaste, Señor, de ese lugar de tinieblas, Señor, de ese pecado que nos tenía muertos, separados de ti, Señor, y nos trasladaste, Padre, al reino de tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, podemos, Señor, honrarte, glorificarte, exaltarte, darte el culto, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, porque lo hacemos como el mismo Señor Jesús el Cristo lo dijo. Es que es necesario que se dé este culto en espíritu y en verdad. Es necesario que se levanten hombres y mujeres adoradores, los verdaderos adoradores a Dios en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu Santo y llevados siempre a esa única dirección que es Jesús el Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en esta fe verdadera, Señor, tú, Padre, recibes este culto, Señor. Recibes, Señor, la adoración, recibes la alabanza, recibes toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia en Caldas, Señor. Gracias te damos, Señor, por la iglesia que cree en Jesús el Cristo en todo el mundo, Señor. Gracias, Padre, porque aunque no la conocemos físicamente, Señor, sabemos espiritualmente que hay una iglesia que tú, Señor, estás levantando, Padre, donde nos unirás a todos, Señor, y donde nos guiarás, Señor, a terminar el pacto de la evangelización mundial. Padre, ahora que tu palabra va a ser expuesta, oramos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que esta palabra, tu evangelio, Señor, entre cada vez más a nosotros, Señor. Nos llene, Señor, de tal manera, Padre, que nosotros vivamos inundados de este único evangelio, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor, para escucharte, Señor, para que cada vez nos hables más,
para que en nosotros esté esta fe cada vez más arraigada, Señor, pero que también esté acompañada de la obediencia, Padre, y que juntos, Padre, como iglesia, Señor, podamos anhelar, amar ese pronto retorno tuyo, Señor, y verte venir, Padre, en nuestros días, en los días de cada uno, de los que hoy, Señor, somos tu iglesia, de los que hoy entonces estamos en la roca que es el Cristo, Señor, y que el Cristo es Jesús. Gracias, Padre, muchas gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, entonces vamos a avanzar. Hemos tenido un tiempo de oración, un tiempo de alabanza. Ahora entonces nos disponemos para seguir dándole culto a nuestro Dios y Salvador Jesús, quien es el Cristo, para seguir siendo llenos de este Evangelio único que hoy nos tiene vivos. Nuestra fe claramente está entonces en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Está en lo que entonces Pedro declaró: tú eres el Cristo de Dios. Allí está nuestra fe, en el Cristo. Y este Cristo es Jesús. Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio. Este es el pacto. Este es la palabra de Dios. Esto es lo que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Un único Evangelio. ¿Sí? Esta es la única respuesta de Dios para el ser humano. La única respuesta de Dios, la única solución para el ser humano que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Y que no la da una denominación, que no la da una misión, que no la da una congregación, que no la da un conocimiento humano, que no la da la teología, que no la da la filosofía, que no la dan 4 evangelistas, sino que realmente la da uno, el Evangelio que es de Dios, y este es Jesús el Cristo. Este es el Evangelio, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo es el Evangelio. Si miramos en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es en el Cristo, es en el Hijo de Dios, ¿sí? Allí es donde entonces las Escrituras mismas nos están hablando que Él es el Evangelio que viene para salvación, como también lo dice en el libro de Romanos. Es el poder de Dios para salvación, y aquí está diciendo: habiendo oído la palabra de verdad. Cuando el mismo Jesús está diciendo: yo soy el camino y la verdad, es que Él es la verdad, el verdadero Rey. Esta verdad única es el Evangelio. Este Evangelio que es Jesús de Cristo es entonces la respuesta de Dios para salvación. ¿Qué es la salvación que decimos constantemente y que creemos que es así? La salvación entonces es salir de los 3 problemas que tiene el ser humano: salir de Satanás, salir del pecado y encontrarnos con Dios en la salvación. Este es el Evangelio. Esto no lo puede dar el ser humano. Esto no lo puede dar una misión, como dije ahorita, una denominación, una organización, una congregación. Esto no lo da la religión. Esta respuesta la da solamente Dios, y está anunciada desde el principio. Es el Evangelio es eterno. Desde la eternidad vino la respuesta para el ser humano que está separado de Dios. La respuesta para el problema del ser humano entonces no es algo nuevo ahorita, no es una doctrina nueva, no, es eterna. Esta respuesta viene de parte de Dios, es eterna, y está en Jesús el Cristo. Hay que tener claridad, hay que tener la fe correcta en lo que realmente es el Evangelio, porque es que allí es donde Dios está dando la respuesta al ser humano. El Evangelio que es Jesús de Cristo no son los milagros, no son las sanidades, no son los prodigios, no son las añadiduras. Es el poder de Dios para salvación.
El hombre lo que realmente necesita es encontrarse con Dios. Necesita salir del pecado, necesita salir de Satanás. Y esto solamente es a través de este evangelio único, que es Jesús el Cristo. Hago mucho énfasis en el evangelio único porque se habla de evangelio constantemente. Esto es una palabra que se repite constantemente en la religión. Todos hablan de evangelio, pero ¿de cuál evangelio? Todos tienen esta palabra evangelio en su mente, pero ¿de cuál evangelio? Hay que tener claridad, que es que el evangelio es que Jesús es el Cristo. Y si mi fe está en Jesús el Cristo, entonces también está mi fe en ese consumado de la cruz y la resurrección. Y si mi fe también está en el consumado de la cruz y la resurrección, es que entonces mi vida tiene que cambiar. Es que mi vida se tuvo que haber transformado. Y cada vez mi fe está en aumento. Y cada vez entonces el yo empieza a menguar, empieza a morir, empieza a desaparecer. Porque es que ahora vivimos es para el Cristo, para el evangelio. Pero es el evangelio que Jesús es el Cristo, no es el evangelio que se anuncia por ahí en otras partes, donde dicen entonces que es que viven del evangelio. Porque es que cuando dicen que viven del evangelio, no dicen que es que viven por el evangelio, que tienen vida por el evangelio, sino que viven en la parte económica. Entonces es que cobran por predicar, por enseñar, por testificar algo que no es el evangelio. Porque cuando se vive por el evangelio, que Jesús es el Cristo, se da la vida y se muestra con hechos y se vive el evangelio y se va a donde se tenga que ir, no importando entonces el lugar, la hora, ¿sí? No importando el lugar donde se tenga que ir, ¿sí? Porque es que lo que realmente importa es lo que Dios ha entregado a su iglesia, lo que Dios ha dado por misericordia, lo que Dios ha revelado por misericordia y por gracia, su evangelio, y viene para que se anuncie. Por eso el evangelio es Jesús el Cristo. Y esto es lo que se tiene que enseñar. Esto es lo que se tiene que vivir. Entonces muchos dicen, no, es que hay que hablar del evangelio, pero no hay que decir que Él es el Cristo. No hay que decir que el evangelio de Jesús es Cristo. No, hay que ser claros, contundentes con la respuesta única de Dios. Porque por dar la respuesta a medias, entonces es que muchos dicen que es que también tienen el evangelio. Y que hace 15 o 20 años o 30 años o 50 años, entonces tienen el evangelio. Pero no saben quién es el evangelio. Entonces vuelve la pregunta, ¿de qué evangelio me hablan? Cuando yo tengo claridad y miro las escrituras, como dice acá el apóstol Pablo en el libro de Efesios, es que está siendo claro. Es el evangelio de vuestra salvación. Él por eso dice mi evangelio. Cuando yo creo en el evangelio que Jesús es el Cristo, entonces yo lo hago mi evangelio, porque es que es a través de ese evangelio único que yo salí de esos tres problemas de Satanás, pecado, y me he encontrado con Dios. Entonces me apropio de este evangelio, porque solo este evangelio que es de Dios es el que da la salvación. Y ahí donde se derrumba toda la religión, se cae todo este tinte denominacional, se cae todas estas organizaciones religiosas que entonces se han vuelto mercaderes de la palabra evangelio. Ahora, con esta fe verdadera, con esta respuesta clara y creída, porque es que tiene que estar creída en nuestras vidas, entonces sigue el evangelismo de la Biblia. Por eso es necesario creer al evangelio, que Jesús es el Cristo, para hacer el evangelismo. El evangelismo va a ocurrir cuando la respuesta está en mi vida creída, ¿sí? Cuando está creída. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que voy a testificar de este evangelio que Jesús es de Cristo, pero a la vez entonces voy a encontrar los dignos, los hijos de paz, la tierra buena, la perla preciosa, el tesoro escondido. Todo esto se va a dar. ¿Por qué?
por la predicación, por el testimonio de que Jesús es el Cristo. Pero no se va a dar simplemente por el repetir, no, es que esté creído en mí y que en mí esté la fe también de encontrar ese digno, ¿sí? Que en mí esté la fe también de cumplir con dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, y con esta fe entonces poder llenar la tierra en su totalidad, con la palabra de Dios, con el pacto de Dios, con el verbo de Dios, esto es, con el evangelio que Jesús es el Cristo. Cuando esto ocurra, vendrá de nuevo Jesús, quien es el Cristo. Hay que creer al evangelio que Jesús es el Cristo. Hay que creer que con esta respuesta entonces los dignos van a ser encontrados. Hay que creer que con esta respuesta entonces se va a cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Y hay que creer y amar el pronto retorno de Jesús el Cristo en nuestros días. ¿Sí? Es en nuestros días. Vivamos esta fe como se tiene que vivir en nuestros días. El mañana es para ver venir a Jesús el Cristo en nuestros días. El mañana no es para anhelar algo para mi vida, para anhelar algo para mi hogar, para mi familia, para mi empresa. No, el mañana es para anhelar ese pronto retorno de Jesús el Cristo. Vivo el día a día creyendo que Jesús el Cristo viene ya. Viene ya. Él mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora, pero de que vuelvo. Esa tiene que ser nuestra fe. De que vuelvo. ¿Sí? Aquí entonces es lo que yo decía ahorita, hay que ir tumbando todo aquello que todavía me lleva a mí al mañana, al pensar a un futuro. Cuando ya esté en cierta edad. Cuando cumpla mis sueños. Cuando mis hijos o mis nietos crezcan, entonces ahora sí. No, es en el momento que realmente yo estoy creyendo a este evangelio, que Jesús es el Cristo, donde tiene que entonces mostrarse de qué es que estamos hechos, qué es lo que hay dentro de nosotros, cuál es la fe que hay en mí, no cuál es el conocimiento humano, no cuál es el conocimiento que he adquirido a través de un pastor X, no, es qué es lo que realmente Dios por su misericordia y por su gracia me sigue revelando su evangelio. ¿Para qué? Para que realmente yo lo viva, para que realmente lo crea, porque la evidencia de que lo creo se demuestra en la obediencia. En la obediencia. ¿A quién? A Jesús el Cristo. Miremos Hebreos 12:2. A ver dónde es que tenemos que poner nuestra mirada, que lo estamos viendo constantemente. Hebreos 12:2, para que se mire en quién tiene que estar la obediencia. Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús el Cristo. Por favor, eso tiene que estar en nosotros claro, en mí y en cada uno de ustedes. Los ojos puestos en Él, es que es por Él y para Él que hoy nosotros entonces tenemos este evangelio. Yo no sé qué pueden pensar ustedes, pero esto es para que nosotros nos sintamos muy privilegiados de que Dios nos haya mirado y nos haya rescatado y nos haya limpiado a través de la preciosísima sangre de su Hijo único, Jesús el Cristo. Nos haya limpiado de todo. El pecado fue quitado, la separación fue entonces solucionada, y el que tenía el imperio de la muerte entonces también fue vencido.
Jesús el Cristo, a través de la cruz y la resurrección, lo resolvió todo. Todo. Y ese todo también tiene que estar en nosotros creído. Todo es todo. A Jesús el Cristo no le quedó faltando absolutamente nada. Todo fue hecho hace más de 2000 años. Y hoy nosotros, entonces, vivimos y disfrutamos de esta fe verdadera. Por eso nuestra mirada, ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién tiene que estar nuestra mirada? ¿En quién? Muéstreme a alguien que esté por encima de Jesús en Cristo. Muéstremelo. No existe. No existe. Y si todavía está alguien en la mente de alguno de nosotros, hay que caer de rodillas al Señor y pedir perdón, porque nadie puede ocupar el primer lugar de Jesús en Cristo. Nadie. Vamos entonces al mensaje para el día de hoy. Vamos a mirar en el libro de Filipenses 3, del 1 al 3. Hace 8 días estuvimos hablando de dónde es que tiene que estar la iglesia, ¿sí? Y vimos que es en la roca, en el Cristo. Hablamos también de cómo tiene que vivir la iglesia, que está en la roca. Y hablamos también de el peligro de cómo se puede entonces caer si no se cree precisa y correctamente a este evangelio que Jesús es el Cristo. Cuando miramos las escrituras y cuando entonces estamos en esa intimidad con el Señor y cuando anhelamos ser corregidos, ser exhortados, entonces es que realmente vemos cómo Dios nos viene direccionando. Y mirando este texto en Filipenses, entonces también vi cómo Dios sigue hablando a nuestras vidas y cómo Él lo que quiere es que realmente su iglesia no caiga, y cómo Él lo que quiere es que entonces podamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial. No quiere que nos deslicemos, no quiere que nos entretengamos aquí. Realmente habla a su iglesia, y yo agradezco al Señor Jesús el Cristo cuando puedo ver esa corrección, esa exhortación, cuando puedo ver cómo nos direcciona. Ahí es donde uno dice: Dios, cuánto nos amas, que nos has entregado a tu Hijo Jesús el Cristo, y lo has entregado para salvación. Pero no solo eso es que nos quedemos con que ya todo está hecho, sino que es que quiere que sigamos dentro de Cristo. No quiere que nos salgamos de allí, no quiere que nos soltemos de allí. Y por eso es necesario entonces mirar muy detalladamente lo que Él nos dice, cómo es que nos habla. En Filipenses 3, del 1 al 3, yo aquí tengo traducción en lenguaje actual. Voy a leer el primer versículo. Dice así: además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. Cuando hablamos del Señor, hablamos de Jesús el Cristo. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito. Y a ustedes, nótese ahí, y a ustedes, a nosotros, les hace bien que lo repita. Entonces muchos dicen: pero es que siempre ustedes repiten lo mismo. Siempre es que Jesús es el Cristo, no tienen otro tema. ¿Y por qué no hablan de otro tema? ¿Ah? Y las escrituras todas se dan para que creamos que Jesús es el Cristo. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo es que alégrense de estar unidos en Jesús el Cristo. Lo que más o menos dije en la introducción. Alegrémonos de que hoy nosotros estemos unidos en el Cristo, por el Cristo y para el Cristo. Estamos unidos a Él por Él.
y estamos unidos a Él, es para vivir para Él. ¿Qué ocurre en nosotros? Alegría, gozo, porque es que, hombre, nos estamos dando cuenta que es que ya no es aquí, ya no le pertenecemos a este mundo. Es que el no pertenecer al mundo es reconocer que ya no le pertenecemos a Satanás, porque es que Él es el príncipe de este mundo. Alégrense de estar unidos en Jesús el Cristo. Y por eso el apóstol está diciendo: a mí no me molesta el repetirles lo que ya les había escrito. A mí no me molesta tampoco escuchar diario que Jesús es el Cristo, porque para mí es la vida, y para los que creemos es la vida. No queremos escuchar algo diferente. Y como dice aquí, termina diciendo el apóstol aquí, y es que nos hace bien que no lo repita, porque es que es por el evangelio que Jesús es de Cristo que nosotros tenemos vida. Eso nos hace bien, eso es realmente un sonido muy especial a nuestros oídos, que nos llena, ¿sí? Y que queremos seguir escuchando. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Y que claro, el diablo se enoja, pero la iglesia entonces alaba a Dios por Jesús el Cristo. Dice aquí, mirando esta parte de alégrense, o sea, gozaos, o sea, el gozo. Hay un gozo, una alegría en nosotros, y no es un gozo que entonces lo del mundo, no es un gozo mundano, no es una alegría mundana, que de momento estamos felices, pero al ratito estamos llorando. Esto es una alegría, un gozo que realmente viene cuando se cree que Jesús es el Cristo, porque cuando se cree que Jesús es el Cristo, viene el Espíritu Santo, y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces es un gozo que nadie nos puede quitar, ¿sí? El mundo no nos puede quitar el gozo. Por eso el apóstol está diciendo: gócese, alégrense. Aquí no cabe la tristeza, aquí no cabe la preocupación, aquí no cabe entonces el desmoronarnos por alguna mala situación. Aquí no cabe entonces el voy a sacar unas vacaciones y luego vuelvo porque es que siento que estoy mal. No, hay un gozo que nadie puede quitar, ¿sí? Por eso también aquí el apóstol está diciendo: alégrense de estar ¿qué? Unidos. ¿Y cuál es esa unidad? ¿Cuál unión? ¿De cuál unión está hablando el apóstol Pablo aquí? No está hablando de una unidad o de una unión entonces en cuanto a la carne, ¿sí? Unámonos, vivamos unidos para que no peleemos más, para que entonces nos vean cada vez más juntos, para que por las redes vean que ya nos reconciliamos y que ya ahora sí estamos unidos. Y tomémonos la foto para que nos vean juntos. No habla de eso. Es unidos en Jesús el Cristo. Es unidos al Evangelio. Es unidos en una sola fe, en un solo bautismo. Es unidos a Dios por Jesús el Cristo. Primera de Corintios 1:10. ¿Qué es lo que está diciendo? Hablando de esta unidad, ¿sí? Primera de Corintios 1:10. Y ustedes luego pueden mirar el contexto de lo que pasa allí. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? En un mismo parecer. ¿Qué dice? Hablemos todos una misma cosa. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está repitiendo? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que nosotros hoy creemos y repetimos? Que Jesús es el Cristo. Hablemos y estemos unidos en este mismo evangelio, en nuestra mente, pero dice también en un mismo parecer. Que lo que estemos entonces predicando es porque lo estamos creyendo y por ende lo vivimos. Porque es que se puede predicar pero no vivir.
Se puede enseñar, pero no vivirlo, no se demuestra. Aquí está diciendo el apóstol Pablo también, en una misma mente y en un mismo parecer. Que haya una conexión entre mi mente, mi corazón y mi vida diaria. Haz que yo anhelo que Jesús el Cristo venga en mis días. Pero como dije ahorita, esperemos que crezcan mis hijos o mis nietos o mis bisnietos, o que me pensione, o que entonces me pueda conseguir un dinerito y ahora sí. No. Pero anhela, pero dice, pero sí, Maranata, el Señor viene en mis días, pero sentado. Maranata, el Señor viene en mis días, pero cada vez más ocupado, más enredado en las cosas de este mundo. Entonces, no hay conexión. Lo enseña, claro, lo muestra, claro, pero no lo vive. El apóstol le está diciendo es que hay que tener una unidad. Unidos en Jesús el Cristo, pero en esa unidad también vivámoslo. También demostrémoslo. ¿Y qué es lo que dice él acá? Que es necesario entonces que se nos repita. Que se nos repita. Es que se tiene que repetir constantemente el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Esto tiene que estar en mi vida creído. Es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando lo veo nomás cada 8, cada 15, o cuando cojo el material, se me vuelve entonces muy monótono, no hay fe. Pero cuando me lo están repitiendo y a mí me encanta, entonces es que ese es el alimento que yo necesito. Principalmente esto es lo que yo necesito que me repita. Les dan una buena sopita y quieren repetir, les dan otra. Y se llenan y ahí paran. Pero el evangelio, que Jesús es Cristo, esto no puede llenarnos. Esto cada vez tiene que dar más y más y más y más, como hizo el profeta Ezequiel. Tobillos, rodillas, cintura, ¿sí? Y a nado, y más y más y más. Es necesario entonces que me repitan a mí constantemente que Jesús es Cristo. ¿Por qué? Vamos a mirar, vamos a recordar algo que ocurrió entonces con el hombre original, que lo tenía absolutamente todo, que vivía con Dios, que tenía todas las añadiduras, pero por confiado, por no creer, perdió. Entonces necesito yo que me repitan que Jesús es Cristo todos los días. Claro, si Adán entonces, que lo tenía todo, que estaba con Dios, que no estaba en un mundo corrompido como este, que no estaba en un mundo gobernado por Satanás como este, que estaba en la gloria de Dios y no creyó, imaginemos qué puede pasar con nosotros si decimos no, sí, los domingos o los miércoles, o por ahí cuando tenga tiempo, o por ahí cuando la televisión me dé permiso, o por ahí cuando me den ganas. Sí, Jesús es el Cristo, pero es que no tengo ganas de escuchar la predicación, hoy no tengo ganas de ir al culto, no tengo tiempo, tengo que ir a hacer unas visitas especiales. Siempre hay un primer lugar, pero Jesús es el Cristo. Eso es una mentira muy grande, y la mentira es del diablo. Entonces también hay que mirar cómo es que está nuestra fe. Entonces, ¿cómo creó Dios al ser humano? Vamos a mirar, vamos a repetir rapidito, pero vamos a repetir como dijo el apóstol Pablo. Es necesario repetir y nos es necesario que se nos repita. A través de seguir escuchando, también dijo el apóstol Pablo, es que por ahí por donde viene la fe, por el oír. Hay que escuchar seguido, rápido, seguido, que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelio. Por el oír viene la fe. ¿Cómo creó Dios al hombre? Entonces Génesis 1, 26, 27. A su imagen y a su semejanza. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen de Dios? Juan 4, 24. Entonces Dios dijo, Jesús el Cristo dijo, Dios es espíritu. Es espíritu. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Entonces a su imagen. Un ser espiritual. ¿Con qué fin? Con el fin de que la tierra se llenara a la imagen de Dios. ¿Sí? La imagen de Dios entonces es Jesús el Cristo. Desde el principio Dios ha querido que la tierra sea llena a su imagen, a la imagen de Jesús el Cristo. ¿Sí?
Génesis 2:7, luego lo formó del polvo de la tierra. ¿Qué ocurrió cuando lo formó del polvo de la tierra? Dios sopló en él aliento de vida. Esto es, Dios entró en él, la vida es Dios. Y cuando Dios entró en él, ¿qué fue el hombre? Un ser viviente, tiene vida porque está Dios en él. El pez tiene vida cuando está en el agua. El árbol tiene vida cuando está en la tierra. Ahí tienen vida. El hombre tiene vida cuando Dios, que es la vida, está en él. Es un ser viviente. Lo tenía todo, no era falto de nada a este hombre. Dios a este ser entonces le añadió lo demás, ¿sí? Le añadió entonces el gobernar, ¿sí? Gobernó este hombre. Tenía economía, tenía entonces empleo, administraba, ¿sí? Pero también tenía familia, tenía salud, no le faltaba nada. ¿Por qué no le faltaba nada? Porque es que lo que él necesitaba, que era Dios, lo tenía, ¿sí? Ahí, entonces, por eso era que era un ser viviente. Ahora, ¿qué ocurrió entonces? A este hombre que tenía todo, Dios le dio su palabra, le dio el pacto, ¿sí? ¿Qué es el pacto? Es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es el Cristo. Se lo entregó. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Creerle a Dios, recibir esta palabra única de vida, aferrarse a ella porque es la vida, le está entregando al Cristo que es la vida, aférrese a la vida y entonces va a vivir. Suelte la vida y entonces va a morir. ¿Qué ocurrió? Que el hombre no creyó a la palabra de Dios, no creyó a la vida. ¿Qué ocurrió entonces? La soltó, la menospreció. ¿A quién le creyó este hombre? Le creyó a Satanás, le creyó al mentiroso, le creyó al que entonces está sigilosamente buscando a quien devorar, al que engaña, al que se disfraza, a la serpiente. Como dice el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua, el gran dragón, diablo o Satanás, este ser maligno. Entonces a este ser maligno, este hombre le creyó, ¿sí? Qué triste eso, que se suelte la vida y se agarre la muerte, que se suelte a Dios, la única verdad, y se aferre a la mentira, que se suelte entonces la única verdad que produce vida y se aferre a la mentira que produce muerte, ¿sí? Es triste. ¿Por qué? Por no creer, o por creer que ya no necesita más, o por creer que ya lo sabe todo, o por creer que es que ya ahora no le falta nada, ¿sí? Porque si algo tenemos que tener nosotros, la iglesia de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, es esa unidad en el Cristo, el estar unidos en el Cristo, el estar unidos en esta vida. No se puede soltar, no se puede soltar. Lo anhelo más. ¿Y qué más tengo que tener yo? Entonces tener esa humildad de reconocer que cada vez lo necesito más, que entre más me da, a más falto soy de Él, que entre más me está entregando, es que más falto soy de Él, es que lo necesito más, y que es que este evangelio es para mí primeramente, no es que me dé para que yo simplemente entonces quede en un estado, en un nivel superior a los demás. No, es para que cada vez que Él me dé, yo esté entonces cada vez más de rodillas, más mirándolo a Él, más agradeciéndole a Él, más unidos a Él. ¿Por qué? Porque si no puede pasar esto, que como ya lo tengo todo, entonces ya no creo, ¿sí? Me dejo entonces, no, es que ya Dios me entregó todo y ahora yo soy el que mando, y ahora yo soy el que gobierno, y ahora yo soy el que tengo el evangelio y los demás no lo tienen, ¿sí? Entonces tenga su cachetada pa'l piso,
Lo que le pasó a Satanás allá, cuando era un ángel, querubín. Entonces quiso ser igual a Dios. Para abajo, cortado. Así mismo pasa con todo aquel que entonces cree que ya no necesita de Dios. Para abajo, cortado. Es que el Evangelio viene para que yo tenga vida. Pero tengo que dar esta vida, tengo que vivir esta vida. Todos estamos recordando lo que pasó. Entonces, ¿quién llegó? Este mentiroso, Satanás. ¿Y a qué llevó al hombre? A que menospreciara, a que soltara, a que no le creyera a Dios y que le creyera a él. Ese es el pecado. Menospreciar el pacto, no creerle a Dios, a su palabra, al verbo, al pacto, al evangelio, que Jesús es el Cristo. Esto es el pecado. ¿Y qué ocurrió? La separación. Mire que es necesario que se nos recuerde para que no nos pase lo mismo. Es necesario que se nos recuerde que así estábamos antes de que por revelación de Dios llegara este evangelio a nuestras vidas. Es necesario que se nos recuerde que si soltamos, entonces allá volvemos a caer. Y es necesario que se nos recuerde que ya no hay más expiación de pecado. ¿Sí? Que es que hay que estar unidos a Jesús el Cristo todos los días. Que hay que estar unidos a este evangelio. Es necesario. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, me gusta eso. Ya se los había escrito. ¿Sí? Ya lo sabían. Pero es que les hace bien que se lo repita. Y cuando uno mira todo lo que ha pasado en las iglesias, que el apóstol Pablo, por misericordia de Dios y con el evangelio que Jesús es Cristo, entonces se pudieron levantar. Vemos también las situaciones difíciles que llegaban allí, porque se tambaleaba en la fe. Porque por eso le está diciendo, es que es necesario que se lo repita. Esto tiene que quedar en nosotros claro hoy. Necesitamos que esta palabra entre cada vez más a nosotros. Para el que no cree, esto es muy aburrido. Esto es innecesario. Repito, para el que no cree. Pero para los que creemos es más que necesario. Porque en la vida es necesario, más que necesario, que yo me aferre cada vez más a esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Más que necesario, como he repetido muchas veces, más que el mismo oxígeno que Dios nos da para respirar, más necesario que ese oxígeno es el evangelio que Jesús es de Cristo. A una persona lo desconectan porque está conectado a una máquina y listo, hasta ahí llegó. Y mientras tenga la máquina, entonces ahí está la persona respirando. Pero más importante, para una persona que esté conectada allí, más importante que ese oxígeno, lo que necesita es creer que Jesús es el Cristo. Eso es lo que realmente necesita. Si lo desconectaron y cree que Jesús es el Cristo, se fue. Pero se fue con el Señor Jesús el Cristo. ¿Sí? Eso es lo que realmente se necesita. Entonces, todo esto ha ocurrido por no creer. Todo esto ha ocurrido por entonces creernos que es que ya no necesitamos más de Dios, que ya con lo que nos dio tenemos. Y claro que en cuanto a la salvación, ya nos lo dio todo. En cuanto al consumado de la cruz y la resurrección, ya nos lo dio todo. Pero Jesús el Cristo dijo, yo me voy y les voy a enviar el otro consolador. Esto es, yo necesito ese Espíritu Santo en mí todos los días. O sea que sigo dependiendo de Él, sigo viviendo para Él, lo necesito a Él, seguido. Entonces, este problema que ya conocemos como fundamental, que miramos son tres: separación, pecado y Satanás. También entonces es necesario que se nos recuerde que ya Dios lo resolvió. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesús el Cristo, del Mesías anunciado. ¿Qué se nos recuerda hoy? Que el problema del ser humano es uno. Y lo encerramos
En 3, Satanás, pecado y separación. Y la respuesta de Dios, respuesta, solución de Dios es una: el Mesías, el Cristo. ¿Sí? Que el Mesías, el Cristo, ¿qué quiere decir? El ungido de Dios. Y que este ungido viene ¿para qué? Entonces viene con un oficio. ¿Sí? ¿Qué se muestra? Este oficio en verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Que el Antiguo Testamento mostró estos oficios en reyes, sacerdotes y profetas, que todos ellos estaban allí para mostrar al verdadero, que ninguno de ellos entonces pudo resolver los 3 problemas del ser humano. Esto es lo que estamos recordando hoy. Pero que el Mesías, el Cristo, esto es Jesús, que fue el que cumplió con esta obra, sí lo resolvió de una vez, eternamente y perfectamente. Entonces vemos al verdadero rey en Génesis 3:15. ¿Sí? Léanlo. ¿Sí? Y vemos el cumplimiento en primera de Juan 3:8. Génesis 3:15 habla entonces de la simiente de la mujer, que viene a ¿qué? A herir la cabeza de la simiente de la serpiente. Y primera de Juan 3:8, ¿qué está diciendo? Que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para derrotarlo. ¿Quién hace esto? El verdadero rey. Este es el Cristo, este es Jesús. Pero también entonces muestra al verdadero sacerdote. ¿En qué estado está el hombre? Está viviendo el pecado. Esto se resuelve entonces a través de la sangre. Isaías 53:5-6 dice que Él entonces está cargando con ese pecado de nosotros, que Él se está haciendo maldición por nosotros. ¿Sí? Pero ¿quién lo cumple? Hebreos 9:12, es Jesús. Por su sangre. Entonces ese pecado fue terminado. ¿Quién lo hace? El verdadero sacerdote. ¿Quién lo hizo? El verdadero sacerdote. ¿Quién es el verdadero sacerdote? Jesús el Cristo. Y también lo vemos en el verdadero profeta, Isaías 7:14. Entonces vendrá de mujer, ¿sí? Les nacerá el que entonces va a reconciliar. Esto es, estará Dios con ustedes. Esto es el Emmanuel, ¿sí? Dios con nosotros, el que realmente entonces solucionará ese problema de separación. Ya Dios no estará ausente, Dios estará con nosotros. La promesa, el cumplimiento, Hebreos 10:19-20, a través de la cruz y la resurrección, ¿sí? A través de la sangre de Jesús. Entonces el Cristo, también su carne se rasga. El velo que impedía entonces entrar al lugar santísimo ahora se ha rasgado. A través de Cristo hay entrada directa al Padre. ¿Sí? Jesús el Cristo, el verdadero profeta. Es necesario entonces que se nos recuerde que Jesús es el Cristo, lo que vimos hace 8 días. La confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo no es entonces que nuestra fe esté, como vimos también en Juan el Bautista, Elías, Jeremías o en algunos de los profetas. No es que nuestra fe esté entonces en el accionar político o en el buscar el milagro, la sanidad, o el que se nos den palabras a nuestros oídos, ¿sí? O entonces en la canasta del amor. No, es en la respuesta única de Dios para mi vida, el Cristo. Lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es necesario que se nos recuerde que Jesús el Cristo consumó absolutamente todo. Juan 19:30. Todo es todo. Ese todo es todo. Creámoslo porque la iglesia no puede temblar. La iglesia no puede estar entonces todavía cayendo de rodillas, llorándole a Dios porque ocurran unas cosas extras en sus vidas, cuando ya todo ocurrió para nuestra salvación. Por eso ahorita hice mucho énfasis en lo que realmente es el Evangelio, de que Jesús es el Cristo y que es para salvación, para más nada.
no es para la añadidura, es para salvación, es para salir de Satanás, del pecado y para encontrarnos con Dios. Jesús es Cristo. Entonces es el único fundamento en el cual los apóstoles edificaron. Él es el único fundamento en el cual nosotros tenemos que estar claros, fundados allí. No hay otro. ¿Sí? No hay otro fundamento, no hay otro evangelio, no hay otro pacto. Ya Dios lo dio. Es al Cristo de Dios, ya no lo dio. No permitamos que se nos hable de algo que no es. Así venga del que venga. Si no es el evangelio que Jesús es de Cristo, está bajo maldición, dijo el apóstol Pablo. Ni siquiera un ángel del cielo les puede cambiar lo que ya Dios mandó desde la eternidad. El evangelio es que Jesús es de Cristo y no hay otro. El fundamento es en Jesús de Cristo y no hay otro. ¿Sí? Entonces, vemos que el Señor sigue hablando en nuestras vidas, que nos sigue advirtiendo, que nos sigue exhortando, que nos sigue redarguyendo. Es que la iglesia que cree que Jesús es Cristo tiene que seguir creyendo que Jesús es de Cristo. Su vida o nuestra vida tiene que estar en este fundamento que Jesús es de Cristo. Mire Filipenses 3:2 lo que sigue diciendo. Filipenses 3:2. Guardados de los perros. ¿Sí? Guardados de los perros. ¿Qué significa esto? Ese guardados de los perros significa y se emplea como una metáfora para designar a los que son incapaces de apreciar lo grande y lo santo. ¿Sí? Nótese pues, guardados de los perros. Y mire lo que dice, es que está designando a los que son incapaces de apreciar lo grande y lo santo de este evangelio que Jesús es el Cristo. Y léase Mateo 7:6 para que se dé cuenta de que está hablando allí el Señor Jesús el Cristo. Está hablando entonces de que no le echen el alimento a los perros, no le echen las perlas a los cerdos, ¿sí? Porque es que entonces no hay valor para ellos, ¿sí? La perla mayor, el evangelio que Jesús el Cristo nos fue dado. ¿Qué más dice en cuanto a los perros? Dice que son cínicos y son propagadores de falsas doctrinas, hablando de los perros. Una definición bíblica. Y están los textos, Mateo 15:26. Porque el Señor entonces vuelve, guárdense de ellos. ¿Sí? Ahí están. En medio de todos nosotros están. Por eso vuelvo y digo lo que dijo el apóstol Pablo. Hombre, ni un ángel les puede cambiar. Ni un ángel que venga del cielo les puede cambiar este evangelio. ¿Sí? No se dejen entonces mover por esas emociones. No se dejen mover por esas doctrinas. No se dejen mover por la realidad. Que si se tiene que quedar solo, se quedó solo, pero creyendo que Jesús es el Cristo. Dice también este mismo versículo: guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores. ¿Sí? ¿Por qué el Señor está hablando entonces esto a la iglesia? ¿Por qué? Porque es que esto se está viendo, porque esto se sigue viendo. Es que esto no fue solamente en el tiempo ya del apóstol Pablo, esto está real hoy, está actual hoy. Hoy vemos cómo entonces, cuando no se está clara en esta fe, entonces se negocia esta fe. Cuando se mira la realidad económica, entonces se negocia esta fe. Cuando se mira entonces la situación de la congregación que se están yendo, entonces se negocia esta fe. Se me van los congregados, se negocia esta fe. Me van a echar del ministerio, se negocia esta fe. Necesito el dinero, se negocia esta fe. Pero el Señor Jesús, el Cristo, está diciendo: guárdense de esos malos obreros, guárdense de esos mutiladores, guárdense de esos perros, guárdense de ellos.
Porque es que no tienen esta fe, porque ya lo han demostrado, porque ya lo están evidenciando, porque no les interesa. Y repito, para mí, cuando hablo de mí, hablo de cada uno de ustedes, ¿sí? De los que creemos. Entonces voy a hablar en plural. Para nosotros no puede haber duda de que esta fe no se puede negociar. No se puede negociar con nadie ni por nada. Porque recuerde siempre, me encanta ese texto, Hebreos 12:2. La mirada está en él. Y repito, si llegásemos a quedar solos, nunca estaremos solos. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y no somos faltos de nada. El apóstol Pablo entonces, repitiendo, es necesario que se nos repita. ¿Sí? Tenemos entonces una pregunta: ¿la imagen de Dios en nosotros? ¿Sí o no? Hay una respuesta. Se puede contestar internamente, ¿sí? Cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo entonces esta fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿Estamos nosotros mostrando la imagen de Dios? ¿O estamos mostrando entonces la imagen del Dios de este siglo? También se puede hacer esa pregunta. Y también hay las respuestas. De acuerdo a lo que entonces Dios está hablando en mi vida. O muestro la imagen de Dios, esto es a Jesús el Cristo, como dije ahorita, en una misma mente, o mismo parecer, que lo creo, lo vivo, lo evidencio, ¿sí? O muestro la imagen del Dios de este siglo, que es la que se ve más fácil. Esa sí se ve constantemente. Y es la que el ser humano hoy está escogiendo, mostrar la imagen del Dios de este siglo. Porque entonces vemos que las corrientes de este mundo los mueven. Fácilmente se negocia esta fe por el televisor, por un paseo, por una caminadita, por quedarme en la cama. No, estoy muy cómodo, aquí lo escucho. Uno se duerme. El que se tira a la cama a escuchar una predicación ya se durmió, ¿sí? O el que se acomode en la silla más cómoda ya se durmió. Se negocia. No se paga un precio en eso tan mínimo que es venir a un culto, a un servicio. Y claro que entendemos que el culto a Dios se da todos los días y se da desde que me levanto hasta que estoy durmiendo, ¿sí? Pero el venir a congregarnos también entonces demuestra qué es lo que hay en nosotros. Y claro que el que no quiere venir no se puede obligar, porque esto tiene que ser natural. Porque es que no se viene ante el pastor ni se viene a ver el hermanito, se viene a darle culto a Jesús en Cristo. Es natural y es necesario. Más necesario que el alimento que dije ahorita que se necesita. Trabajen pues sin desayunar, sin almorzar y sin comer, para que vean que se desmayen. Pero el evangelio, que es la vida, que es Jesús de Cristo, esa sí se negocia, esa sí se deja por aguardada. ¿Y cuando se desmayan? Cuando ya uno ve que ya los cogió el mundo y los enredó, ahí ya no saben que ya se perdieron. Quedaron como los loritos repitiendo. Guárdense. ¿Cuál es la imagen que mostramos? ¿O es la del Dios vivo o es la del Dios de este siglo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el servicio a Dios entonces? ¿Cuál es el servicio a Dios? ¿Cómo debemos servir a Dios? ¿Sí? ¿Lo estamos viviendo en espíritu o lo estamos viviendo en la carne? Hay que mirar todas estas preguntas. Y vamos a leer Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Para que nos vean, vamos mirando también esta respuesta de aquí. Es necesario, mis amados hermanos, que estemos unidos al Cristo todos los días. Filipenses 3:3, un versículo que vemos nosotros en el material. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesús en Cristo, no
Oiga eso. No teniendo confianza en la carne. Como termina ese versículo. No teniendo confianza en la carne. ¿Y qué ve uno? Toda la confianza en la carne. Lo contrario. Lo contrario. ¿Sí? Pero bueno. Esto es lo que realmente entonces vamos a mirar también. Por eso estas preguntas. Ahora, el culto a Dios, la adoración a Dios, la alabanza a Dios, ¿cómo la damos? Como dije ahorita, léanse Romanos 12, del 1 al 2, ¿sí? Para que se muestre cómo es que tiene que ser el culto a Dios. ¿Cómo debemos servir a Dios? Preguntas. No voy a contestarlas porque es algo que debemos de hacer nosotros mismos, ¿sí? Que nos examinemos nosotros mismos, porque es que el Evangelio es para nosotros, ¿sí? Lo necesitamos. Entonces, ¿cómo debo servir yo a Jesús en Cristo? Lo que tiene que ver claro aquí también es que recuerden siempre el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Eso tiene que estar en nosotros para poder ir contestando estas preguntas. El Evangelio único es Jesús en Cristo, ¿sí? Y vamos a mirar bien este texto de Filipenses 3:3, donde dice: y nos gloriamos en Jesús en Cristo. Nos gloriamos en Jesús en Cristo, esto es, nos gloriamos en Él. ¿Qué es gloriarnos en Él? O sea, ¿la gloria es para quién? Va a ser para el Cristo. La gloria no es para nosotros. Aquí es donde también desaparecemos. No, gracias a Dios por este pastor que si no es por él entonces no creo. No, gracias a Dios por este pastor que si no viene aquí me muero. No, gracias a Dios por Jesús el Cristo que fue a la cruz y murió y resucitó por nosotros. Gracias a Dios por Jesús el Cristo que nos reveló este Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿en quién nos gloriamos? Es que cuando no nos gloriamos en Él, nos gloriamos en el hombre y se pierde. Ponemos la mirada como hizo allá en la mentira. Abrazó la mentira, abrazó el engaño y perdió. Por eso otra vez Hebreos 12:2, es en el Cristo. En el Cristo, no en el pastor. No en el coordinador, como hacíamos nosotros anteriormente. No, es que es el coordinador. Si no eres el coordinador, entonces pídame campo allá, a ver que me den campo ahí en ese grupo donde está el coordinador X. Hombre, qué error tan grande por poner la mirada en el hombre, pero es que es en el Cristo. Corintios, el apóstol Pablo está diciendo que yo no fui el que fue a la cruz, no fue Apolos el que fue a la cruz, no fue Cefas el que fue a la cruz, fue Jesús el que cumplió con la obra de Cristo, el que fue a la cruz. ¿De quién somos? ¿A quién le pertenecemos? ¿A un coordinador? ¿A un pastor? ¿O a un organizador? No. Démosle la gloria al que merece la gloria. Nos gloriamos. Dice acá, es que realmente los que estamos viviendo en espíritu servimos es a Dios. Y nos tenemos que gloriar es en Él. ¿Sí? Es en Él. Vivimos por Él. ¿Por quién vivimos? Por Jesús en Cristo. ¿Para quién entonces vivimos? Para Jesús en Cristo. ¿A quién estamos dando la gloria ahí? Al Cristo. Nos movemos es por el Cristo. ¿Para quién es la gloria? Para el Cristo. Respiramos por Jesús en Cristo. Porque es la vida, es el Cristo. Trabajamos por Él y para Él. Entonces, ¿en quién nos vamos a gloriar? Pues que somos nosotros. La empresa funciona si yo estoy. La evangelización mundial va a funcionar si yo estoy adelante, si yo coordino. Si yo no coordino, entonces se acabó esto. No, es que no somos nosotros. Tenemos que bajarnos de esa nube, no somos nosotros. No busquemos que nos miren a nosotros. No busquemos atraer gente, que no somos nosotros. Nos gloriamos en Jesús el Cristo, ¿sí? Nos gloriamos en Jesús el Cristo.
Por eso dice, no se tiene entonces confianza en la carne. Pero ¿qué dije ahorita? Eso es lo que se hace. Uno que busca, o que buscábamos cuando estábamos en esas coordinaciones, ser aceptados por el coordinador, que nos escuche el coordinador, que nos califique el coordinador, o que nos califique el equipo del coordinador, pero que por favor nos escuchen. ¿Qué buscábamos? ¿A quién estábamos glorificando ahí? Error. Por eso repito, si se queda uno solo creyendo que Jesús es el Cristo, está bien, que lo tiene todo. Igual Dios nos va a usar si es por esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Dios no nos va a dejar de usar a nosotros porque a un coordinador se le dé por decir que usted se murió, por decir que hasta aquí llegó, que si no es por él entonces no tiene nada. No, es que por eso es gloriarnos en él. La gloria es para el Cristo, que fue el que cumplió, el que hizo absolutamente todo, el que no le quedó faltando nada. Por eso que está diciendo el apóstol Pablo es que hay que repetirles. Es necesario que en el repetir se crea y se obedezca. ¿Sí? ¿Qué más vemos acá entonces? Vivimos en el Espíritu y servimos en el Espíritu. Primera de Corintios 12:3, ¿qué dice? Solo, esto es traducción lenguaje actual. Primera de Corintios 12:3, los dejo para que busquen. Primera de Corintios 12:3. Solo quienes son, nótese, guiados por el Espíritu Santo, reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Traducción lenguaje actual. En pocas palabras, solo quienes creemos que Jesús es el Cristo, entonces el Espíritu Santo, que es promesa del mismo Señor, mora en nosotros, nos va a guiar siempre a la única verdad, que es Jesús el Cristo. Lo que el apóstol Pedro dijo, Dios a Jesús, por cumplir con la obra del Cristo, por ser el Cristo, lo hizo Señor. Cuando se reconoce que Él es Señor, cuando se cree que Él es el Cristo, pero es Señor, y se le obedece al Señor Jesús el Cristo, porque a muchos les pesa reconocer que el Cristo es Señor, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso no lo ven como su Señor, ¿sí? Él es el Cristo y el Señor, y ante este Señor es que yo me rindo, me doblego. A este Señor, al Cristo, es al que yo le obedezco, ¿sí? Es a este. Repito, el que no lo ve como su Señor, tampoco puede decir que es el Cristo. Porque el Cristo, a Jesús, Dios lo hizo el Cristo y Señor. Se necesita el Espíritu Santo guiándonos. Si no hay esto, no hay Espíritu Santo, no hay guianza de Espíritu Santo, lo que hay es enseñanza humana y el repetir de X personaje, ¿sí? Se repite lo que dice este personaje y punto. Pero las Escrituras me muestran otra cosa. Y el Espíritu Santo que está en mí me guía a que Jesús el Cristo es el Señor. Romanos 8:2, ¿qué más dice? A los que entonces vivimos por el Espíritu, ¿qué más dice? Ahora por estar unidos, vuelve la palabra unidos, al Cristo. ¿Qué dice? El Espíritu Santo, nótese, nos controla y nos da vida. ¿Sí? Qué traducción tan especial. A los que estamos unidos al Cristo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos controla, ¿sí?
nos controla, no es cuando usted quiera, tenemos un control, nos controla y nos da vida. Vuelve, necesario que le repita. Estaba repitiendo el apóstol Pablo, no, lo que había dentro del apóstol Pablo, ¿cierto? El Espíritu Santo, hablando por él. Es necesario, el Espíritu Santo sigue hablando, ¿sí? A través de esta fe de creer en Jesús como de Cristo, entonces la vida, nos da vida. Y esta vida, ¿qué es lo que nos muestra? Que a través de esta vida quedamos libres del pecado y de la muerte, ¿sí? Este es el trabajo del Espíritu Santo. Este es el trabajo de nosotros, los que servimos en espíritu. La carne ya aquí no puede estar adelante, tiene que estar doblegada. Es el Espíritu realmente el que está unido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que controla, nos controla. 1 Corintios 6:11. Y algunos de ustedes serán así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesús el Cristo y del Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Nótese pues cómo es el trabajo de los que entonces nos gloriamos en Jesús el Cristo, de los que vivimos en espíritu y servimos en espíritu. ¿Sí? Aquí no se habla de la carne. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen, pues perderán el control de qué, de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene, y vuelve la palabra, y los controle. No hay carne por acá. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Es nuestra vida en espíritu. Es el servicio a Dios en espíritu. Y es a través del Evangelio que Jesús es el Cristo donde estamos viviendo por este espíritu. ¿Sí? Gálatas 5:22-23. Lo pueden leer para que se muestre entonces estos frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Efesios 2:22 también lo pueden leer. Y voy a ir terminando con esta pregunta y unos versículos de respuesta. Pregunta: ¿cómo se obra entonces según el Espíritu? Con lo que acabamos de escuchar, con lo que acabamos de entonces recibir de parte de Dios. Gálatas 5:16, traducción lenguaje actual, dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. ¿Cómo se obra según entonces el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces es en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. ¿Qué es la obediencia a Dios para nosotros en este tiempo? Es el evangelismo de la Biblia, es la evangelización mundial. Esta es la obediencia a Dios, es cumplir con la voluntad de Dios, es poder mostrar la imagen de Dios, es poder levantar a Jesús en Cristo, es poder testificar que Jesús es el Cristo, es poder predicar el evangelio del reino, que Jesús es el Cristo en todo el mundo. ¿Sí? Esto es vivir en esa obediencia a Dios. ¿Sí? Esto es obrar según el Espíritu. ¿Qué más? Gálatas 5:16. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y no realizarán los deseos de la carne. No realizarán los deseos de la carne, ya no más la carne. Y cuando hablamos de carne también estamos hablando de todo aquello que usted y yo arrastramos en el pasado. No que yo hice, no que yo fui, no, eso ya no. Que yo estudié, que fui el mejor teólogo, que levanté tantas visiones. No, eso no. El apóstol Pablo habla de esto referente también en Filipenses.
Él dice que si realmente se fuera a sentir orgulloso de la carne y cuenta realmente lo que hizo en la carne, pero a lo último, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Todo eso para mí es basura. Ya no le da importancia a eso. La carne no se le da importancia a eso. Es ahorita lo que yo realmente necesito. Este evangelio, aquí me aferro. Está diciendo, hombre, caminen según el Espíritu. Es según el Espíritu nos está llevando a lo mismo. Evangelización mundial. No se preocupe por cuántos o quiénes van con usted. Preocúpese por tener esta fe en usted. Preocupémonos por creer cada vez más que Jesús es el Cristo. Y creamos que el Cristo, Dios mismo, nos va a usar cuando nos tenga que usar y nos llevará donde nos tenga que llevar. No hay necesidad de estarle sobando el saco a un pastor X para que me lleve, para que me mueva, para que me mande los recursos para poder ir. No, creamos que el Cristo entonces tiene el control de todo. El Espíritu Santo es el que controla todo. Nosotros oremos a Dios para que cada vez tengamos esta fe en nosotros, porque el Cristo mismo nos llevará. Creámosle a Dios que lo que necesitemos vendrá por añadidura. Esta es la fe que tenemos que vivir como iglesia. ¿Sí? Quitemos eso de estar sobándole el saco a los demás para que nos den, mendigándole a otro, porque entonces es reconocido dentro de la organización. No es que nosotros somos reconocidos por esta fe de creer en Jesús como el Cristo en el reino de los cielos. Y el que está sentado a la diestra de Dios, Dios mismo entonces nos dará lo que necesitemos. Trabajemos creyendo que Él viene en nuestros días. Hagamos realmente la evangelización mundial. Cumplamos con el pacto de la evangelización mundial. No miremos más al ser humano, no miremos más al hermanito, que entonces sé que por este voy a avanzar. Quitémonos esa carnalidad. Vivamos realmente según el Espíritu. ¿Sí? Gálatas 5:18. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Si obedecemos al Espíritu de Dios, ¿de qué nos preocupamos? ¿Cuál es el temor? ¿Sí? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es ese miedo de que me echen? De que ya no pueda estar más allí en esa congregación donde tengo mi sueldo, donde tengo todo bueno, sueldo fijo. ¿Cuál es el temor? ¿Sí? Aquí está diciendo claramente, es que no estamos obligados a obedecer lo que no es el evangelio. No estamos obligados a obedecerle al que no tiene este evangelio, que Jesús es el Cristo. No estamos obligados a estar sujetos ante el que no nos está dando la vida. Hay que soltar todo eso. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Si obedecen al Espíritu de Dios, tranquilos. Creamos. Gálatas 5:25, termino con esos dos textos. En dos versiones, perdón. Gálatas 5:25. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Traducción lenguaje actual y Biblia Las Américas. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. ¿Sí? Aquí está entonces realmente lo que Dios está hablando a nosotros como su iglesia. Es que es aquí realmente donde Dios está mostrando que necesitamos cada vez más este evangelio. 3 versículos que pudimos ver hoy, pero que nos muestran con claridad que necesitamos este evangelio todos los días, que necesitamos que se nos repita que Jesús es el Cristo, que no hay otro evangelio. ¿Sí? Y que solo viviendo en el Espíritu Santo, entonces guiados por el Espíritu Santo, tenemos todo. Lo tenemos todo. El Espíritu Santo fue dado a nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo, para guiarnos a toda la verdad. Y la verdad es que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por este
momento, Señor, que nos has regalado, Señor. Gracias, Dios, porque es un tiempo, Señor, donde cada vez nos habla, Señor. Gracias, Padre, por redarguirnos, Señor, por corregirnos, por exhortarnos, Señor. Gracias, Señor, por darnos cada vez más de tu amor, tu evangelio, Señor. Por darnos cada vez más de tu vida, Señor, el evangelio, Señor. Por darnos cada vez más tu palabra, Señor, el evangelio, Señor. Y el evangelio, Señor, es que Jesús es el Cristo, Padre. Gracias porque a través de él, Señor, tenemos la vida, Padre. Hoy, Señor, oramos, Padre, para estar más y más guiados en esta dirección, Señor, para estar más unidos a ti, Señor. Hoy, Señor, oramos, Padre, para que tu evangelio, Señor, esté en nosotros cada vez más claro, más creído, que sea en nosotros ese alimento primordial, Señor, que sea en nosotros, Señor, ese anhelo primordial, Señor, que sea el todo, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Padre, para que este evangelio que es Jesús el Cristo, Señor, entonces sea esa respuesta en nosotros, que la creamos, Padre, porque ya tú la diste, Señor. Oramos para que nosotros cada vez estemos firmes en la roca, Señor, que por muy fuerte que sea la realidad, Señor, entonces es el evangelio que Jesús es el Cristo, la respuesta a todo, Dios, a todo, Señor. Padre, oramos por tu iglesia en el mundo entero. Oramos, Señor, para que esa unidad esté en tu Hijo Jesús el Cristo, Señor. Que ese anhelo de ver venir a Jesús el Cristo sea un anhelo en todos y que sea en los días de cada uno de nosotros, Señor. Que amemos, Padre, que amemos tu pronto retorno, Señor. Padre, recibe el honor, recibe la gloria, recibe la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor.